del estudio del paciente con una enfermedad infecciosa, capítulo del Harrison, 15 páginas, perfectamente estudiable. Las preguntas son de la clase de hoy, del Harrison, por supuesto. Solo para que recordemos lo que hemos perdido, ¿verdad? Su principal hospital escuela, allá enfrente, y sin que la Universidad de El Salvador se haya pronunciado siquiera al respecto. El objetivo es, pues, revisar la anamnesis. Aquí voy a tapar. Y ciertos objetivos específicos de interpretación, de comprensión y de conocimiento. Entonces, ¿cuándo consideramos que estamos frente a una enfermedad de causa infecciosa? Cuando hay síntomas, cuando se cae el pelo, no, ¿verdad? Pues cuando hay fiebre, enséñame uno de estos. No, si no, ¿cómo van a hacer diagnóstico diferencial? Entonces, en el estudio del paciente con una enfermedad infecciosa va a entrar en juego todo esto. La historia clínica, ciertamente, así como la fiebre puede ser el síntoma de la infección, también lo puede ser el dolor, por ejemplo. Es importante siempre considerar los antecedentes personales, la historia de vacunación, el examen físico, los exámenes de laboratorio y algunos exámenes de gabinete. En nuestro país, pues, es importante, ¿verdad? En el contexto de un paciente febril que está privado de libertad en condiciones como esa, pues cae de su peso, dado que sabemos, ¿verdad?, que adentro de las cárceles de El Salvador hay 60 veces más tuberculosis que aquí afuera, como si fuera otro país, Afganistán quizás, ¿verdad? Y para terminar de subrayar la importancia de los antecedentes personales, ¿verdad?, consideremos el caso del señor Thomas Duncan, que fue el primer caso de ébola, una enfermedad febril que está consignada al continente africano, y por la que él consultó un día viernes en un hospital de primer nivel en un país desarrollado, manifestando fiebre. Y ese viernes, pues, como una amigdalitis, solo para que regresara el día domingo para convertirse en el primer fallecido de ébola en el continente. Infectó dos enfermeras que vivieron. Y obviamente causó revuelo en internet, ¿verdad? El caso, se revisó la historia y todos conocemos las grandes limitaciones que tienen los estadounidenses en el conocimiento de la geografía. Se ha demostrado repetidas veces que son incapaces de reconocer
en el mapa el estado en el que viven. Y pues Lord Duncan desde el viernes manifestó que él venía de Liberia, donde en ese momento estaba ocurriendo, ¿verdad?, el primer brote urbano de ébola en la historia de esa enfermedad. Pero al leer pues, los detalles de la historia clínica, yo me di cuenta que probablemente por ahí anduvo el error. En la historia clínica solo se consignó que él venía de África. Y África es un continente muy grande. Al norte de África no hay ébola. Pero obviamente, ¿verdad?, se requiere de conocimientos básicos de geografía para hacer la distinción entre un país como Liberia y uno como Sudáfrica. Y también se requiere, ¿verdad?, estar al tanto de lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Porque es vergonzoso que profesionales, ¿verdad?, a estas alturas pregunten: hay guerra en Ucrania. No le cayó en el Facebook, no le cayó en el Instagram. Esa guerra, ya no digamos la del Golfo. Entonces son todos datos importantes a la hora de abordar a un paciente con una posible enfermedad infecciosa. Y pues la interpretación de los exámenes de laboratorio pasa por el conocimiento de los valores normales, ¿verdad?, cosa que ustedes se resisten a memorizar, ¿verdad?, porque dicen: aquí está todo, ¿verdad? Le robaron el teléfono, ¿verdad?, y ya ni a doctores se ve llegan. Entonces, ¿verdad?, aquí de los valores normales, que son los números pequeñitos, ¿verdad?, y un redondeo, ¿verdad?, para facilitar la memorización. Fácil memorizar de 4.000 a 10.000 glóbulos blancos que 3.540 a 9.060. Las plaquetas, ¿verdad?, como son rangos, son redondeos admisibles, pero que tienen que ser conocidos por ustedes. Luego, pues tenemos pruebas, ¿verdad?, inespecíficas, que es lo único. Inflamación, cosa que es frecuente que ocurra cuando hay infección. Y entonces, pues la proteína C reactiva puede ser útil para sospechar la causa de la enfermedad, pero como pueden ver, ya sea que sea infecciosa, ¿no?, donde por ejemplo estudios muy extensivos han demostrado que la tuberculosis es una infección que eleva particularmente la proteína C reactiva, ¿verdad?, y que puede llevar al clínico, ayudar al clínico a sospecharla. Pero como pueden ver, hay enfermedades no infecciosas que producen aumento de la proteína C reactiva, como las enfermedades inflamatorias, también conocidas como colagenopatías, algunas neoplasias, ¿verdad?, y otras situaciones que ni siquiera son necesariamente infecciosas. Entonces, la proteína C reactiva es un marcador de inflamación inespecífico, pero que puede ser útil en estos contextos. Luego tenemos otro marcador inespecífico de inflamación, ¿no?, que también puede abonar a la sospecha de ciertas enfermedades infecciosas, de ciertas enfermedades inflamatorias, ciertas neoplasias, que es que la proteína C reactiva. Entonces, tarda más en elevarse o disminuir, y por lo tanto no es tan útil como la proteína C reactiva
para, por ejemplo, monitorizar la respuesta al tratamiento en la sepsis o en otra de las infecciones que elevan marcadamente la proteína C reactiva. Entonces, una manera de abordar al paciente con una enfermedad infecciosa es tratar de ubicar el sitio de la enfermedad infecciosa. No previsto que ustedes sepan, ¿verdad?, a dónde, en qué sistema de órganos ocurren la mayor parte de infecciones. Tenemos a Juan, Roberto Carlos, Amanda, Nubel. Ajá. ¿A dónde? En las vías respiratorias. Las infecciones son más frecuentes en las vías respiratorias. Seguido de cerca, y ahí va a depender el sexo, ¿verdad? En el caso de los varones, por tema gastrointestinal, en el caso de la mujer, las de vías urinarias, ¿verdad? Hombres jóvenes y siempre tienen un significado patológico. Pero ustedes tienen que aprender estas infecciones y no simplemente, ¿verdad?, en la emergencia, ¿verdad?, percutir enérgicamente, ¿verdad?, la espalda del paciente, tal si le dolió, por supuesto acaba de decir que sí, si casi se cae de la silla, y con eso decir infección de vías urinarias, ¿verdad?, tome su trimetoprim y váyase para la casa. Eso lo veíamos con frecuencia en la emergencia, ¿verdad?, no hecho por internos, ¿verdad? Entonces, si queremos ubicar el sitio de la infección, tenemos que saber síntomas de infección en las vías respiratorias. Por ejemplo, a ver, otro. Esputo no es un síntoma, es una muestra. Síntomas, ¿se acuerdan? De diagnóstico físico, la diferencia entre síntomas y signos. ¿Ah? El paciente ya tiene fiebre. Estamos tratando de ubicar el sitio de la infección. Disnea, síntomas más frecuentes, odinofagia. ¿Ah? Ahí los tienen. Debieron haberlos aprendido en diagnóstico físico. Todo eso son síntomas de infecciones, ¿verdad?, de vías respiratorias. Así, por ejemplo, el paciente que tiene fiebre, que tiene tos seca, tos de chucho, que decimos en buen salvadoreño, que tiene congestión nasal, con mucha probabilidad tiene influenza. Y cuando discutíamos eso, ¿verdad?, en la consulta externa, en una tutoría, dice un estudiante, pues eso fue lo que yo tuve, fiebre, tos seca, congestión nasal. Y ella misma se preguntó, ¿y entonces por qué me dieron antibióticos? Para una infección viral. Bueno, ¿a quién le dio los antibióticos? O un médico. Entonces ven que ustedes necesitan aprender no solo para estudiar al paciente con una enfermedad infecciosa, sino para hacer uso racional de los antibióticos. Entonces, si niega todo esto,
La infección no está en las vías respiratorias. Nos vamos al siguiente sistema en orden de frecuencia. En el sistema digestivo para los varones, ¿cuáles son los síntomas de infección? Fácil, ¿verdad? Diarrea, vómitos, dolor abdominal. Y para las mujeres, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas de infección en las vías urinarias? Polaquiuria, hematuria, dolor abdominal, dolor lumbar, escalofríos. A todo el paciente, ¿verdad?, en su presente enfermedad menciona estos síntomas, eso nos sugiere, ¿verdad?, que ahí está el sitio de la infección. Y bueno, no voy a mencionar, ¿verdad?, el sistema nervioso central, porque si el paciente tiene una infección en el sistema nervioso central va a ser bien evidente. Pero no hay que olvidar cosas más frecuentes, más comunes, como una infección, ¿verdad?, de lo que los especialistas dicen es el órgano más extenso de la economía, la piel, ¿verdad? Entonces al paciente con fiebre, nunca olvídense de preguntarle si tiene algún o ha tenido algún problema de la piel, como un exantema, una úlcera, una vesícula, una fisura, una fístula, que podría estar explicando el proceso febril. Y bueno, en diagnóstico físico deben haber aprendido, ¿verdad?, que si estamos frente a una masa, es decir, un tumor, que además de eso presenta dolor, calor y rubor, podemos estar bastante seguros de que estamos frente a un absceso, ¿no? Esta es la semiología que ustedes han debido de aprender en diagnóstico físico, los 4 OR. Y por supuesto, no olvidar, ¿verdad?, examinar áreas o preguntar al menos por áreas del cuerpo donde podría estar el sitio del enfermedad, ¿verdad? ¿Se reconocen ahí? Porque si no, ¿verdad?, van a ser como el estudiante de medicina que ingresó al segundo de medicina hombres del Hospital Rosales, con fiebre. Se le hizo radiografías, se le hizo ultrasonografías, se le hizo todo lo que se podía hacer en el Hospital Rosales, de médula ósea, para que al final el estudiante de medicina dijera: tengo un dolor allá atrás. ¿Qué creen que tenía allá atrás que le causaba la fiebre? Un absceso perianal. Y se dejó hacer, ¿verdad? Pero vergonzoso también, todos los involucrados, desde internos, residentes, que no lo examinaron, donde la inspección hubiera sido evidente el diagnóstico. Bien, entonces, porque con frecuencia, la mayoría de las veces, tenemos que implantar un tratamiento empíricamente, sin saber realmente cuál es la etiología, ¿verdad? Pero si estamos ante una infección, esos 3 pasos son una buena manera de abordar al paciente. Ya establecimos a través de la historia y de los síntomas el sitio anatómico, pero tenemos que conocer los patógenos comunes en cada respectivo sitio anatómico y luego seleccionar el antimicrobiano que cubre esos patógenos comunes, ¿verdad?, basado en el conocimiento del espectro, que es algo de lo que ustedes carecen. Conocimiento del espectro. El espectro de los antibióticos va desde espectro reducido a un espectro muy amplio,
¿verdad? Donde el espectro reducido significa que solo son activos contra uno de los grandes grupos de bacterias, gram positivos, gram negativos o anaerobios, y donde el muy amplio espectro obviamente significa que son activos contra los tres grupos. Y entonces, ¿verdad? Esta es la tarea que ustedes tienen que hacer. Ahí les he colocado la clasificación de los antibióticos más comúnmente utilizados, ¿verdad? Pero ustedes tienen que poner el espectro, ¿no? Con el Washington al lado, ¿verdad? El Washington inmediatamente les da, después del mecanismo de acción, el espectro de cada antibiótico. Y entonces, pues tienen que saber, ¿verdad?, si los aminoglicósidos son de espectro reducido, porque solo son activos contra uno de los tres grandes grupos. Tienen que saber a cuál grupo se refiere para los aminoglicósidos: gram positivos, gram negativos, anaerobios. Bueno, esa es la tarea que ustedes van a aprender en el proceso, el espectro de los antibióticos más comunes. Y tan importante es conocer el espectro que dentro de un mismo grupo de antibióticos, como por ejemplo las cefalosporinas, el espectro no es igual. Y ven que las cefalosporinas de primera generación tienen un espectro reducido, porque realmente solo son activas contra gram positivos para todos los fines prácticos, ¿verdad? Las de segunda generación se pretendía equilibrar el espectro, ¿verdad? Pero como ven, muy mediocremente, y por eso las cefalosporinas de segunda generación cayeron en desuso, porque para tener una cobertura tan mediocre de gram positivos y de gram negativos, mejor apuntar bien y decidir qué es lo que necesito cubrir, gram positivos o gram negativos. Porque si son los gram negativos, ven como el espectro en la tercera generación se inclina hacia los gram negativos, aunque todavía cubre a algunos gram positivos. Y bueno, luego se desarrolló, ¿verdad?, la única cefalosporina de cuarta generación para mejorar el espectro contra Staphylococcus aureus, meticilino sensible, y también, ¿verdad?, para incluir algunas bacterias gram negativas que son problemas especiales, como la Pseudomonas aeruginosa. Y luego las de quinta generación, ¿verdad?, ven de nuevo, ¿verdad?, la aspiración a fortalecer el espectro, tanto para gram positivos como gram negativos. Entonces, no todas las cefalosporinas son iguales. Va a depender de la generación, siempre y cuando ustedes estudien eso. Y luego la otra cosa que necesitan para escoger un antibiótico, además de conocer el espectro del antibiótico, es conocer las bacterias. Entonces, en esta tabla, ¿verdad?, he puesto las bacterias más comunes, ciertamente las que crecen con más frecuencia en los cultivos de los hospitales. O sea, obviamente no voy a poner todas, ¿verdad?, pero sí las más frecuentes, las más importantes, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, que de las anaerobias el Bacteroides fragilis es particularmente importante por el papel que desempeña en las infecciones de cavidad abdominal y de pelvis, a diferencia de otros anaerobios, ¿verdad?, que realmente no tienen la misma relevancia clínica porque no los vamos a encontrar con frecuencia. El ejemplo más obvio es el tétano. ¿Con qué frecuencia vamos a necesitar escoger un antibiótico para tétano? Si solo vemos 2 o 3 al año en el país. Entonces, ya dije pues que el tratamiento empírico inicial es válido para los cuadros infecciosos comunes, ¿verdad?
Y vemos ahí, pues, como la faringoamigdalitis aguda, ¿verdad? Hay que tener presente que el 80% son virales, ¿verdad? ¿Y qué hacen ustedes cuando les duele la garganta? Se toman un antibiótico, ¿verdad? Para cortar la gripe. No, las enfermedades no se cortan, se tratan, se curan. Pero si la mayoría son virales, ¿verdad? Una vez encontré a un residente de medicina interna de segundo año en mi oficina tomando levofloxacina. ¿En qué columna está la levofloxacina según el espectro? ¿Verdad? Ciertamente de un espectro bastante amplio, la levofloxacina. Y le pregunto yo, ¿verdad?, a este hombre en la tercera década de la vida, ¿y qué te pasa que estás tomando semejante antibiótico? Es que ayer me empezó un dolor de garganta. Fulanito, pero no sabes que la mayor parte de las faringoamigdalitis son virales. Sí, pero ahora ya me duele menos. Fulanito, y no sabes qué es la historia natural. ¿Has tenido fiebre acaso? No. Entonces, las faringoamigdalitis virales es fácil diferenciarlas de las bacterianas porque no dan fiebre. En cambio, si tienen una bacteriana, van a tener fiebre. Entonces, ¿verdad?, dejen de tomar antibióticos de esa manera, pero ven cómo hay una opción teniendo presente esas consideraciones para los procesos infecciosos comunes. Y así, por ejemplo, ¿verdad?, las infecciones de las vías urinarias, ven ahí en los comentarios, ¿verdad?, porque ciertamente en El Salvador ya no podemos usar trimethoprim o ciprofloxacina como tratamiento inicial, porque está demostrado, ¿verdad?, que una de las causas más frecuentes, Escherichia coli, es resistente a esos antibióticos. Y vamos a optar por otros antibióticos, ¿verdad? Pero recuerdo la paciente que me dijo, ¿verdad?, de que un médico a la que yo le receté nitrofurantoína, un colega le había dicho, ese antibiótico es obsoleto, porque es uno de los antibióticos más antiguos, pero que se utilizó poco y se dejó de utilizar por opciones más atractivas, como las quinolonas, pero que ha mantenido buena susceptibilidad para gran negativo, ciertamente en infección de vías urinarias. Y bueno, el Harrison les pone este cuadro. Y cómo, ¿verdad?, según los hallazgos en el citoquímico del líquido cefalorraquídeo, se puede hacer diagnóstico diferencial. Porque hasta enfermedades graves como la meningitis tienen que recibir tratamiento empírico inicial. Pero donde el citoquímico nos puede orientar a la causa. Y ahí lo ven, desde la presión, pasando por el aspecto, ¿verdad? Este es un cuadro que tiene que estar no en el celular, en la memoria, porque todas las meningitis son emergencias. Y si ustedes no saben interpretar el líquido cefalorraquídeo, no van a poder manejar ninguna meningitis. Y la van a dejar morir si piensan, voy a ir a revisar meningitis cuando llegue a la casa. Y ven ahí, pues, cómo hay que escoger, ¿verdad?, sin saber necesariamente que la etiología, ¿verdad?, se nos ha revelado, pero de nuevo, ¿verdad?, conocemos la frecuencia de los agentes y eso pues nos lleva a optar por un antibiótico adecuado. Ven cómo, ¿verdad?, en estas tablas está puesto no solo el principio activo, la concentración, la vía de administración, el intervalo, sino también la duración.
que es algo muy importante, ¿verdad?, conocer para manejar adecuadamente a los pacientes. Y los cultivos no son como el Waze, ¿verdad?, que les dice cruce a la derecha, cruce a la izquierda, siga recto, y ustedes ni siquiera tienen que saber a dónde están para llegar. El cultivo no es como el Waze, es como un mapa, algo que ustedes tienen que interpretar, porque el que ve un mapa, ¿verdad?, tiene que saber a dónde está él y a dónde están los puntos de referencia. Entonces el cultivo no es una receta de cocina, yo le doy lo que diga el cultivo. Ante todo cultivo, el médico se tiene que preguntar: ¿se tratará de contaminación? En cuyo caso, ¿verdad?, la bacteria ni siquiera estaba en el cuerpo de la persona y por lo tanto, ¿verdad?, no puede explicar los síntomas, sino que la bacteria se subió en algún momento de la toma de la muestra y la llegada al laboratorio. Si la bacteria es colonización, la bacteria sí estaba en el cuerpo del paciente, pero no es la causa de los síntomas, porque es flora normal. En el capítulo de Harrison se van a dar cuenta, ¿verdad?, que hay bacterias que al mismo tiempo que son patógenas también pueden ser flora normal. Para finalmente, ¿verdad?, considerar que sí hay infección, porque, ¿verdad?, la bacteria ciertamente proviene de un sitio donde es común y puede explicar los síntomas del paciente. La duración de los antibióticos, les mencioné, ¿verdad?, es importante. En esta guía de tratamiento de las enfermedades infecciosas, que está disponible en el sitio web de OPS gratis, en PDF, ustedes lo pueden bajar, se ha hecho un esfuerzo por poner la duración de todos los antibióticos, porque muchas veces en los libros se omite eso y es muy importante, porque a la resistencia antimicrobiana, ¿verdad?, la RAM, hemos llegado por sobreprescripción de antibióticos, automedicación y uso veterinario. Entonces consideremos ahora algunas enfermedades particulares importantes de las cuales probablemente no van a oír nada en medicina. Empezando por la sífilis. El diagnóstico de la sífilis es clínico y uno se puede ayudar también con la serología. Entonces, ¿cuál es la característica clínica típica de la sífilis primaria? Pues el chancro, la úlcera, típicamente indolora, limpia y única, ¿no?, como pueden ver ahí en el pene, ¿verdad?, o en la vulva. Pero hay que saber que la serología en la sífilis primaria puede ser negativa en la cuarta parte de los casos, porque no hay anticuerpos suficientes para ser detectado por la prueba no treponémica que utilicemos. Hay que saber que el paciente, ¿verdad?, va a pasar a la sífilis secundaria, donde las manifestaciones clínicas son diferentes, ¿verdad?, donde puede haber exantema en las palmas de las manos, las plantas de los pies, donde puede haber condilomas planos. Es importante ponerle el adjetivo a los condilomas porque hay acuminados y hay planos. Y donde la serología es más útil, porque como ven, todas las pruebas serológicas tienen un periodo de ventana en que la persona está infectada, puede transmitir la enfermedad,
pero no necesariamente tiene suficientes anticuerpos todavía. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque también la sífilis latente temprana, que es aquella en donde no hay síntomas, donde podrían estar ustedes sin síntomas, pero que se revela a través de una prueba como el RPR, que da títulos como los que están ahí ejemplificados. Y se llama temprana porque ocurre antes del primer año de la infección. Y luego está la tardía, que también es asintomática, se revela por los títulos de anticuerpos en la serología y que ocurre después del primer año de la infección. Pero la infección, la sífilis primaria, puede pasar desapercibida. Los pacientes pueden pasar recto a la sífilis latente sin darse cuenta. Es bien frecuente. Los pacientes, yo no recuerdo haber tenido una úlcera, doctor. Pues igual tiene sífilis y necesita tratamiento. Entonces los libros les hablan de pruebas como esta, ¿verdad? Pero ustedes tienen que saber cómo hacemos el diagnóstico en nuestro sistema de salud. Y el Ministerio de Salud tiene más de 25 años de no hacer BRL, solo RPR, ¿verdad? Entonces en el laboratorio se ríen de los médicos que siguen indicando BRL, porque solo se hace RPR. Y las pruebas toponímicas, ¿verdad?, son muy laboriosas, muy tardadas, y es necesario interrumpir la cadena de transmisión, y para eso se necesita un diagnóstico más rápido. Entonces el algoritmo diagnóstico de sífilis del ministerio es: la entrada, una prueba rápida, que si es positiva se confirma con RPR. Esto es lo que ustedes tienen que saber como médicos. Esto lo hace el laboratorio automáticamente, sin la participación de un médico, pero es vergonzoso que los médicos no conozcan esto. Ahora, el algoritmo diagnóstico en bancos de sangre es diferente, porque en bancos de sangre no se hacen pruebas rápidas. Entonces la prueba de entrada es una prueba de ELISA, que si es positiva siempre se confirma con un RPR. ¿Y por qué eso es importante? Porque en sífilis hay que saber en qué etapa de la enfermedad está el paciente para darle el tratamiento adecuado, ¿verdad? Si se puede curar con una sola dosis de benzatínica en la primaria, en la secundaria, en la latente temprana, no se va a curar con una sola dosis de benzatínica en la latente tardía. ¿Y qué pasa si yo no puedo establecer si es temprana o es tardía? O nunca me aprendí la sífilis primaria o secundaria, cosa muy frecuente entre médicos, ¿verdad? Entonces, trátela como sífilis latente tardía y cúrela, que es lo que importa, ¿verdad? ¿Es eso demasiado complicado? Pareciera que sí, porque esto no es de infectólogos, esto es de médicos generales. Y da vergüenza realmente, ¿verdad?, que especialistas sean incapaces de tratar adecuadamente una enfermedad tan común como la sífilis. Bueno, y entonces, si realmente necesitan un infectólogo para diagnosticar y tratar la sífilis, no se necesita de un infectólogo. Hay otras cosas, ¿verdad?, que sí obligan con el infectólogo. Enfermedades infecciosas de difícil diagnóstico, que no responden al tratamiento esperado, pacientes con antecedentes complicados de inmunosupresión u otras condiciones, y enfermedades que no son típicas de la región, como fue el ébola del pobre señor Duncan en la ciudad de Dallas, Texas. Pero no nos tenemos que ir a Dallas, ¿verdad? Ahí en el Hospital Rosales, ¿verdad?, hemos tenido un paciente como este, ¿verdad?, con fiebre en un servicio de cirugía, y pidieron la interconsulta porque no sabían cuál era la causa de la fiebre. A simple inspección notan algo en el paciente. Dolor abdominal.
inspección, o sea, tiene una discreta adenopatía en el hemicuello izquierdo, ¿verdad? Que nos está diciendo, ¿verdad? Aquí estoy, aquí busquen. Pues en cirugía, porque no hacen clínica. El paciente tenía lo mismo que tenía este otro paciente, solo que mucho más evidente, ¿verdad? No, lo van a ver otras clases por venir nuevamente este paciente, porque lo que estos dos pacientes tenían era esto, que se puede presentar así, en donde el médico tiene que conocer que la evolución natural de la tuberculosis ganglionar pasa por estas fases. Todas empiezan con nódulos firmes que eventualmente empiezan a drenan espontáneamente. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué alguien va a tener un absceso en el cuello? ¿Verdad? Y los abscesos tuberculosos, a diferencia de los 4 OR, ¿cuáles eran los 4 OR? Dolor. Pues, tienen que tener la verdad. Tumor, dolor, calor. Que tenés que depender, ustedes van a dar consulta en grupo, ¿eh? Van a seguir amarrados unos a otros en el ejercicio profesional, ¿no? Ustedes individualmente tienen que ser capaces, ¿verdad? Pero estos abscesos tuberculosos tienen una característica diferencial. Son poco o nada dolorosos y en vez de tener calor, son fríos. Entonces son elementos diferenciales que nos dicen, no estoy frente a un absceso común y corriente. Que el tratamiento de los abscesos bacterianos es incisión y drenaje, pero no en el caso de la tuberculosis ganglionar. Si ustedes hacen eso, solo van a complicar al paciente. El tratamiento es médico. Hablemos de otra enfermedad común. Donde la duración de la fiebre tiene un rango bien limitado y eso es un elemento que nos ayuda a diferenciar de otras causas de fiebre. Si el paciente ya tuvo fiebre más de 7 días, eso ya no es dengue. Entonces el clínico debe ser capaz de reconocer el dengue en la fase que se le presente. Porque el diagnóstico es clínico, el Ministerio de Salud no hace ninguna prueba para dengue. Y no debería de ser necesario, pero ustedes tienen que entonces saber cuál es la clínica del dengue. A ver, síntomas de dengue, 3 rayas, ¿qué pones? Fiebre, también dolor retroocular. Dolor retroocular, ustedes están traumatizados por el dolor retroocular. ¿Quedó una raya? ¿Cómo? ¿Te quedó una raya? Te di 3 rayas. No. La medicina no es de escoger la mejor respuesta. Bueno, los pacientes no vienen con las opciones A, B, C, D en el abdomen. Ustedes tienen que saber, la medicina es de complementar. Entonces, ¿verdad? Ahí lo tienen, ¿verdad? Los síntomas más frecuentes de dengue. En negrita, ¿verdad? Cefalea o no retroocular, el punto es que le duele la cabeza. No podemos ser tan exquisitos. Y pues pueden ver otras manifestaciones que van a depender, por ejemplo, del momento. El exantema, por ejemplo, no lo van a ver en la fase febril. Entonces, ¿verdad? Que es cuando tienen que reconocer el dengue. El exantema cuando aparece, y no siempre lo hace, ¿verdad? Va a aparecer a los 3 a 5 días del inicio de la fiebre. Entonces, ¿verdad? No les sirve de mucho, pero cuando uno les pregunta, lo primero que dicen, rash. Ni siquiera dicen la respuesta regalada, ¿verdad? Fiebre. Ya me han presentado, fíjense, en la emergencia de Rosales, pacientes con supuesto dengue sin fiebre.
Imagínense la pobreza de ese diagnóstico diferencial, ¿verdad? Y bueno, ustedes tienen la obligación de tener en la punta de la lengua los signos de alarma. Ciertamente los integrantes del grupo, ¿verdad?, tienen que tener los signos de alarma. Y no decir que la fiebre es un signo de alarma. ¿Cómo va a ser un signo de alarma la fiebre si todos los dengues tienen fiebre? No, ¿verdad? Tienen que ser condiciones que no todos los dengues presentan y que pueden sugerir la posibilidad de un dengue grave. La fase crítica, para la mayor parte de los dengues se resuelve de manera no crítica, la fiebre se le quita, el paciente se sienta mejor. Ojo con el paciente que ya no tiene fiebre y no se siente mejor. Ese es el que tienen que ponerle cuidado, ¿verdad? Porque es el que les va a hacer la taquicardia, la hipotensión, el shock, ¿verdad? Va a evidenciar alteraciones en sus exámenes de laboratorios y donde vamos a poder acercarnos al diagnóstico a través de las imágenes, ¿verdad? Pero también de la clínica. Aprendan a diagnosticar con su estetoscopio los derrames pleurales. Ausculten cualquier paciente con enfermedad renal crónica, todos tienen derrames pleurales, y aprendan a detectarlo, porque el líquido libre en cavidad abdominal en dengue no es masivo, no es palpable, lo revela la ultra, donde hace ese signo bien peculiar ultrasonográfico sobre la vesícula, ¿verdad? Y pues la mayor parte de los dengues se recuperan. Ya recuperados, entonces es que puede aparecer el exantema, ¿verdad? Pero este paciente ya está recuperado, ya no los necesita. El que los necesita es el paciente febril, para que ustedes le digan qué es lo que tiene. Porque para el diagnóstico existen pruebas en la medicina privada, quieren gastar $50, les hacen el kit, ¿verdad? Pero son pruebas que tienen grandes limitaciones. La IgM necesita 6 días del inicio de la fiebre para que haya anticuerpos detectables. El antígeno NS1 pretende diagnosticar el dengue antes de los 6 días del inicio de la fiebre, pero no siempre lo hace. Y el PCR, pues, ¿verdad?, no es un hemograma. El Ministerio de Salud lo tiene limitado a las embarazadas y a las defunciones, porque todas las muertes por dengue se auditan. Todas. Y ahí no lo va a salvar decir, vean, es que ese signo de alarma se me olvidó. Entonces el manejo, ¿verdad?, va a depender si tiene signos de alarma, si no los tiene, pero el tratamiento es soporte. El cuerpo tiene que superar el dengue. Hablemos de otra enfermedad particular, ¿verdad? Levanten las manos los que han donado sangre. No. Espero que hayan regresado por sus resultados, porque miren, 3% de los donantes en El Salvador salen positivos para Chagas. Ah, no, pero me sacaron la bolsa. Es a la bolsa a la que le hacemos las pruebas. El primer pinchacito solo es para ver la hemoglobina. Y entonces, ¿qué hicieron con mi sangre? La descartamos. Porque ¿qué nos vemos, vean? Chagas, VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, no sabemos. Pero si es Chagas, ¿verdad?, que de lejos es la que sale positiva con más frecuencia, pues hay que recordar, ¿verdad?, que Chagas tiene fases, se parece a la sífilis, hay que saber en qué fase de la enfermedad está el paciente para saber cuál es el tratamiento, ¿verdad? El síndrome de Romaña, típico como es, ¿verdad?, edema bipalpebral unilateral indoloro, se presenta en menos del 1% de los casos, así que no esperen ver muchos signos de Romaña. Y Chagomas, pues, tanto bicho que pica que no lo van a poder diferenciar, aunque sea una pápula eritematosa que dura varias semanas, ¿verdad? Porque la gran mayoría de las personas en la fase aguda no presentan síntomas, pasan recto a la fase crónica, que es cuando intentan donar sangre. ¿Por qué? Porque se sienten bien, porque afortunadamente, ¿verdad?, con el parásito se puede vivir, y la mayoría de las personas que se han infectado con el parásito no van a tener síntomas en su vida, ¿verdad? El diagnóstico se va a hacer solamente por la serología,
y van a tener un electrocardiograma y una radiografía normal toda su vida. Pero aproximadamente una tercera parte de ellos sí va a tener problemas, ¿verdad? Pero 10 a 30 años después, un electrocardiograma normal con la principal manifestación electrocardiográfica ahí ilustrada, ¿verdad? Y en algunas regiones del continente, no es el caso de Centroamérica y México, las formas digestivas. Aquí no las vemos. Pero en todas partes, Centro o Sudamérica, la patología cardíaca es la más común, donde el parásito puede producir trastornos de la conducción, cualquier tipo de arritmia, deformación del músculo, ¿verdad? Tromboembolismos. Deberíamos de tamizar a los ACVs en este país, para tener una idea de la carga de enfermedad que el Chagas está produciendo. Yo siempre que veo, ¿verdad?, a un salvadoreño tirado en la vía pública, ¿verdad?, porque tuvo una muerte súbita, no puedo dejar de pensar en que tal vez fue Chagas. Como me lo recordó, ¿verdad?, un jugador brasileño de la Alianza, que ya retirado del fútbol profesional, ¿verdad?, siguió viviendo en El Salvador, la hereda de Brasil, y un día, ¿verdad?, cayó muerto súbitamente. Brasileño, muerte súbita, pudo haber sido Chagas. El diagnóstico, como les decía, va a depender de la fase. En la fase aguda son los medios parasitológicos. Las pruebas de anticuerpos no son útiles porque hay un periodo de ventana para todas las pruebas serológicas. Pero en la fase crónica, pues, la serología es la útil. Y en la actualidad, ¿verdad?, este año ciertamente el Ministerio de Salud por primera vez está tamizando a todas las embarazadas para Chagas. Ahí me tienen en el Hospital Nacional de la Mujer viendo 2 embarazadas nuevas con Chagas semanales, diagnosticadas por unidades de salud que antes no hacían diagnóstico porque no tenían pruebas. Porque en una unidad de salud no se puede hacer un ELISA, pero sí se puede hacer una prueba rápida. Entonces, en el algoritmo diagnóstico para las embarazadas, la prueba inicial es una prueba rápida. Para los demás, es una prueba de ELISA. Ambas se confirman con una inmunofluorescencia indirecta. Porque el país ha retomado el compromiso con esta estrategia, ¿verdad?, que quiere llevar al país a la erradicación de la transmisión materno-infantil, que ya se venía haciendo desde hace décadas para VIH y para sífilis, pero donde el plus significa hepatitis B y Chagas, que también se pueden transmitir de manera congénita. Ahora, ustedes quieren saber si tienen Chagas, ustedes no van a entrar en el algoritmo con una prueba rápida, sino con una prueba lenta, con un ELISA, igual que las que le hicieron a los que intentaron donar sangre y no regresaron por sus resultados, porque en el Rosales menos del 10% de las personas regresaban por sus resultados. Todos asumían, como me sacaron la bolsa, estoy bien. Y como no me han avisado, el Hospital Rosales no tenía medios para avisarle a nadie. Igual, establecimos ahí la clínica del donante diferido, ¿verdad?, que ahora esa clínica del donante diferido que existía en el Hospital Rosales, ¿verdad?, que ya no existe, porque como dice el sitio web del Hospital Rosales, métanse, cerrado permanentemente, así dice, que hay un montón de gente pero no hay pacientes. Y cuando vaya, ¿verdad?, no van a existir todas las especialidades que había en el antiguo Hospital Rosales. En fin. Entonces, ¿verdad?, el especialista de enfermedades infecciosas hace otras cosas, como pueden ver ahí. Control de infecciones. Bueno, ver, ¿verdad?, que las precauciones basadas en la forma de transmisión se sigan. Pero esto tiene que ser de conocimiento de todos los médicos, ¿verdad?, cuáles son las precauciones adicionales según las enfermedades.
Porque miren, ahí no aparece el VIH. Porque el VIH no necesita precauciones adicionales, solo las estándar que aplican a todas las personas. Y esas son las estándares universales y el tipo de equipo que se necesita, ¿verdad?, para abordar al paciente según la enfermedad infecciosa. El COVID nos enseñó mucho, ¿verdad?, acerca de la transmisión, ¿verdad? En rojo fue lo que aprendimos, que no sabíamos al principio de la pandemia, ¿verdad? Ya sabíamos que el contacto indirecto, ¿verdad?, es mucho menos frecuente. No había necesidad, ¿verdad?, de rociar con lejía las llantas de los carros, ¿verdad? ¿Quién adquirió COVID por abrazar una llanta? Pero eso se hacía, ¿verdad? Y fue lo que nos llevó, que inicialmente las mascarillas no eran para todo el mundo, ¿verdad?, a decidir que el público usara las mascarillas también, y no solo los trabajadores de salud. Porque aprendimos, ¿verdad?, que gran parte de la transmisión era asintomática. O sea, todos ustedes tuvieron COVID, la infección, tal vez no la enfermedad, pero igual se la transmitieron a alguien, a su padre, a su madre, a su hermana, a su tío, ¿verdad? Cosa que no sabíamos, el rol de las personas asintomáticas en la transmisión. Bueno, la gestión de antimicrobianos pasa, ¿verdad?, por establecer en todos los hospitales. El Ministerio de Salud se ha propuesto establecer estos comités, ¿verdad? Van a escuchar mucho esa palabra en inglés y la traducción que se le ha dado al español, pero lo que busca es hacer racional el uso de los antibióticos, con mucha educación, por ejemplo, pero también con guías de tratamientos, como la que se hizo en su momento en el Hospital Rosales. Pero, educación, ¿verdad? ¿Cómo negociar el uso de los antibióticos? Esto no lo enseñan, ¿verdad? Pero se puede aprender. Paciente típico, le duele la garganta y consulta con ustedes, ¿verdad? Entonces, al médico, con frecuencia, ¿qué hace? Le da una palmadita, es viral, no te preocupes. Diferente de decirle, ¿verdad?, tienes una faringoamigdalitis viral. El doctor me dio un diagnóstico. Prescriba medicamentos para el alivio de los síntomas. Si es viral no necesita antibióticos, pero igual le duele la garganta. Tiene que darle algo para la garganta, medocaína, ibuprofeno. Examine al paciente, ¿verdad? Te he examinado la garganta y no tenés pus, por eso no te voy a dar antibióticos. Esto es viral, con cada día que pase te vas a sentir mejor. Todos hemos tenido esos dolores de garganta que el primer día el agua y el día siguiente poco o nada. Es la historia natural. Entonces, discutir los efectos, no te quiero dar antibióticos porque todos tienen efectos adversos, ¿verdad? Y ahora me vienes a buscar por dolor de garganta y no te voy a dar algo que te va a dar diarrea. Y si el dolor de garganta continúa o hace fiebre, regresas. Eso es lo que deberíamos de hacer en vez de darle una receta, ¿verdad?, y que se largue. La asesoría para vacunación. Pues los adultos como ustedes pueden ser vacunados contra todas estas infecciones, ¿verdad? Es subrayado las que pone el ministerio. Papiloma humano, ya la podemos subrayar, ¿verdad? Porque ya el ministerio ha decidido ampliar la vacunación. Las bondades de las vacunas las comprobamos en el COVID, millones de vidas salvadas. Y el virus del papiloma humano no se limita al cáncer cervicuterino, ¿verdad? Imagínense, una vacuna que puede prevenir el cáncer, ¿verdad? Y que se puede aplicar en ambos sexos. Y que el Ministerio de Salud restringe a ciertas edades en la actualidad. Ahí tienen
el esquema nacional de vacunación para VPH, ¿verdad? Donde los varones no importan. Sí se podrían vacunar, pero el país tiene otras prioridades. Juegos Deportivos Centroamericanos, mi universo, ¿verdad? Y no, ¿verdad?, aplicar una vacuna que puede prevenir el cáncer, que ¿cuánto le cuesta al sistema de salud? Entonces ahorita, ¿verdad?, todo el mundo pregunta, y me puedo poner la del sarampión. Ahí está. Ustedes no caen en ninguno de esos grupos, ¿verdad? Es que yo tuve cáncer. Pues sí, pero no está recibiendo quimioterapia. Y bueno, vamos a hablar del salvavidas, ¿verdad? En otra ocasión, pero puede haber exposición, por ejemplo, al VIH de manera laboral. El Hospital Rosales estableció, ¿verdad?, el primer protocolo de manejo hace años. ¿Sí? Lo que primero que debe recordar el que se pinchó es el riesgo, ¿verdad? Saber que existe profilaxis post-exposición, conocer el algoritmo diagnóstico para VIH, en el que se utilizan pruebas rápidas, dependiendo, ¿verdad?, de qué tipo de población, pero las pruebas rápidas permiten decirle el mismo día a la persona si está infectada o no con el VIH, porque la gente no regresa. El Ministerio de Salud tiene años de no hacer ni ELISA ni Western Blot, porque con las pruebas rápidas actuales no son necesarias. Deben de conocer que, de nuevo repito, los bancos de sangre no hacen pruebas rápidas, hacen pruebas lentas, ¿verdad? ¿Por qué un ELISA de cuarta generación? Porque permite reducir el periodo de ventana a menos de 2 semanas. Y obviamente de lo que se trata es de proteger al receptor. Pero igual ese donante tiene que ser confirmado con una segunda prueba diferente y más específica. Pero claro, cuando se pinchan, nadie piensa en el virus de la hepatitis B. Un virus más resistente que el VIH, que entraña un riesgo que puede ser muy superior. Un virus oncogénico, para el cual existe vacuna, que ustedes deben de tener, ¿verdad? Ustedes pensaban que no tenían ninguna vacuna que puede prevenir el cáncer. Pues si se pusieron la hepatitis B, lo tienen, ¿verdad? Porque tanto la hepatitis B como la C pueden llevar a cirrosis y cáncer. Pero empecemos por reconocer una hepatitis viral aguda, que puede no ser fácil a partir de los síntomas, porque como pueden ver, ¿verdad?, los síntomas son inespecíficos. ¿Y qué síntomas faltan ahí? Que ustedes están acostumbrados, que tal vez en diagnóstico físico les dijeron que eran frecuentes en las hepatitis virales agudas. ¿Qué síntoma o hallazgo del examen físico falta ahí? La ictericia, ¿vean? Pues la coluria y la colia no siempre se presentan. Tienen que saber en qué momento se van a presentar, si acaso. Es la ictericia, como ven, ¿verdad? Aunque más frecuente en la hepatitis A, no lo es en la B o la C. Entonces, ¿verdad?, que el paciente no tenga ictericia no descarta la sospecha de hepatitis viral. Y bueno, como
como habrá algunos aficionados entre ustedes a estas prácticas, este estudio, ¿verdad?, que incluyó varios países de Latinoamérica, estableció, ¿verdad?, que hay un riesgo mayor de padecer la infección por el virus de la hepatitis C en las personas con tatuajes. Y hace un par de años aparece este estudio poblacional, ¿verdad?, que obviamente necesita más estudios, pero tiene lógica. Inyectarse voluntariamente una sustancia extraña al cuerpo nunca fue una buena idea, ¿verdad? Y ahora hasta la respuesta a la vacuna, ¿verdad?, puede estar afectada por esa práctica. Bien, y entonces, ¿verdad?, para hepatitis tenemos pruebas rápidas para tamizar pacientes que igual tienen que ser confirmados, ¿verdad? Pruebas rápidas sensibles que se confirman con pruebas no rápidas, la carga viral no es rápida, pero sí es específica. Los bancos de sangre no hacen una prueba para hepatitis B, hacen 2 pruebas para hepatitis B, porque hay periodo de ventana para estos marcadores. Entonces hay que agarrarlas en cualquier momento de la posibilidad de transmisión, pero igual se confirman. Igual la C, pero si ya se infectaron con hepatitis B, sepan que hay tratamiento en El Salvador para la hepatitis B, ¿verdad? Desde hace ya bastante tiempo, miren. ¿Por qué? Porque con este medicamento contamos desde que se incorporó al régimen de primera línea en el tratamiento del VIH. El tenofovir tiene actividad tanto contra el VIH como contra el virus de la hepatitis B. Y para la hepatitis C, ahí en el Rosales empezamos a curar los primeros pacientes, ¿verdad? Hepatitis C, que no es muy común, llevamos, ¿verdad?, unos 16 pacientes curados con hepatitis B con un medicamento que se toma por 3 meses. De nuevo les proporciono la bibliografía útil para el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Ya todo eso lo demolieron, pero ahí me quedó la foto, ¿verdad?, con Cristian, 12 años, que mañana lo van a volver a ver. Gracias.